Hoy en Radio Resultados. El huracán Eric toca tierra con categoría 3 en las costas de Oaxaca. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fortaleció la relación con Canadá al reunirse con el primer ministro Mark Carney en el G7. Fuerzas federales aseguran 1.2 millones de litros de huachicol en Nuevo León y una refinería ilegal en Coatzacoalcos, Veracruz. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es jueves 19 de junio y estas son las noticias más importantes de hoy, con Luis Ángel Marín y Jessica Mireles. Conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó afectaciones en las costas de Oaxaca y Guerrero tras el impacto del huracán Eric con categoría 3. Tocó tierra alrededor de entre las 5 y 6 de la mañana en Pinotepa Nacional, pero previo a ello hay afectaciones principalmente en la costa de Oaxaca y en la costa chica de Guerrero. Fuertes lluvias, vientos. La presidenta Sheinbaum afirmó que aunque no existe el Fonden, hay presupuesto para atender fenómenos naturales. Porque el hecho de que no exista un fondo como el Fonden no quiere decir que no haya recursos apartados en el presupuesto público para la atención de fenómenos naturales. Entonces sí existe la prevención de tener en el presupuesto recursos. El secretario de Marina, Raimundo Morales, alertó que el huracán Eric avanzará sobre la tierra hacia Guerrero y probablemente terminará como tormenta tropical en Michoacán. Muy próximo a Punta Maldonado, que es el límite de Oaxaca y Guerrero. Va a seguir avanzando y hay varios municipios que va a seguir afectando y se va a venir disipando ya como depresión tropical en la sierra de Michoacán. Entonces el huracán todavía no podemos confiarnos. La jefa del Ejecutivo destacó la labor de Sedena y Marina por la implementación del Plan DN3E y del Plan Marina. Tiene una gran virtud estos planes. Normalmente, por ser instituciones verticales, pues cualquier elemento de la Marina o la Defensa espera órdenes superiores para poder entrar en cualquier actividad. En el caso del Plan DN3E o Plan Marina, ellos tienen sus propios protocolos y no necesitan de una orden superior para poder entrar a apoyar a la población. Y desde el momento que viene un alertamiento, tienen todos los protocolos para desarrollar. Es algo extraordinario que tiene México, de sus Fuerzas Armadas. La presidenta de México afirmó que se fortaleció la relación con Canadá durante la reunión que tuvo con el primer ministro de ese país, Mark Carney, en el marco de la cumbre del G7. Que fue parte de lo que platicamos con el primer ministro de Canadá. Fue una reunión muy importante. Ayer, quizá por hablar de la llamada que tuvimos con el presidente Trump, no destacamos la importancia de esta reunión, de todas las reuniones, pero en particular con el primer ministro de Canadá. Hablamos de muchos proyectos que pueden desarrollarse entre Canadá y México, que ya los vamos a ir informando poco a poco. ¿Cuáles serían las? Y se van a reunir los equipos ya muy pronto de relaciones exteriores, de economía, para poder tener pues incluso de agricultura, para poder tener un alcance más amplio de la relación Canadá-México. Nacional. El huracán Eric tocó tierra a las 5:30 horas de este jueves 19 de junio en la población Corralero en Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde dejó daños en algunas viviendas. Según la Comisión Nacional del Agua, Conagua, el ciclón bajó a categoría 3 antes de impactar en Oaxaca. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral canceló los triunfos de diversas candidaturas a magistrados de circuito por no haber acreditado los promedios académicos mínimos establecidos en las reglas constitucionales de la elección judicial. En la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen de la nueva Ley de la Guardia Nacional que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. El dictamen también fija que la Guardia Nacional participará en las instituciones de seguridad pública de entidades federativas o de los municipios en operaciones
operaciones coordinadas para preservar la paz social y la seguridad de la población. Las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado avalaron la reforma a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, señaló que la reforma tiene como propósito fundamental garantizar la estabilidad de nuestro sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional. Tras las movilizaciones realizadas este miércoles por grupos de repartidores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social defendió la puesta en marcha de reforma que busca garantizar sus derechos y aseguró que fue resultado de un amplio diálogo tripartita que tomó en cuenta a las empresas y a quienes se emplean en esta labor. Marat Bolaños López, titular de la Secretaría, reiteró que la reforma para trabajadores de plataformas beneficiará a 700,000 personas. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió un listado con 10 propuestas de nombramientos consulares enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que se incluyen 4 diplomáticos de carrera, 4 políticos cercanos a Morena y 2 expriistas para representar a México en diversas ciudades de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Ciudad de México. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el cobro de 2% por el aprovechamiento de la infraestructura de la Ciudad de México, establecido desde 2021 a plataformas digitales como Uber Eats y Didi, sobre el total de sus comisiones por servicios de intermediación en entregas de comida y mercancía. Información de los estados. Al menos 1.2 millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita fueron asegurados durante un allanamiento a un predio del municipio de Allende, Nuevo León, como parte de una operación conjunta entre fuerzas federales y estatales. La intervención se llevó a cabo en un inmueble que operaba sin medidas de seguridad y almacenaba hidrocarburo de procedencia ilícita. En Tijuana, Baja California, elementos federales en coordinación con las autoridades del estado de Baja California cumplimentaron una orden de cateo por delitos contra la salud y localizaron un túnel de aproximadamente 600 metros de longitud que conectaba a México con Estados Unidos, el cual era utilizado para el trasiego de drogas, informó el secretario de Seguridad del Gobierno Federal, Omar García Harfuch. También se identificó una operación clandestina ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, para producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero. En una acción del Gabinete de Seguridad y la Gerencia de Coordinación e Inteligencia Logística de Pemex, se cumplimentó una orden de cateo que resultó en este hallazgo. Un megalaboratorio de metanfetamina con capacidad para producir 1 tonelada al mes fue desmantelado en Huitzilac, Morelos, durante un operativo conjunto de autoridades estatales y federales. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, la droga elaborada en este sitio tendría un valor aproximado de 300 millones de pesos mensuales en el mercado ilícito. En un operativo entre autoridades estatales y federales fueron aseguradas armas de alto poder, droga sintética, vehículos modificados y fauna silvestre en un predio ubicado en una zona de difícil acceso en la colonia Mezquita del pueblo mágico de Magdalena de Quino, Sonora. En el mismo sitio fueron encontrados un puma vivo y 6 jabalíes en condiciones de cautiverio. El Instituto Nacional de Migración informó que un contingente de aproximadamente 250 vehículos con connacionales ingresó a México por Nuevo Laredo como parte de la caravana Migrantes Unidos en el arranque del operativo Paisano Verano 2025. Economía. De acuerdo con datos del INEGI, la actividad económica creció ligeramente en mayo pasado, luego de 2 meses de contracciones. El reporte del indicador oportuno de la actividad económica mostró que en mayo la economía mexicana creció 0.1% en comparación con el mes anterior. Clima. El huracán Eric tocó tierra durante la madrugada en la costa de Oaxaca como un fenómeno de gran fuerza y se espera que se debilite durante el día mientras avanza por Guerrero. Seguirá provocando lluvias intensas y vientos muy fuertes en ambos estados, además de oleaje elevado en sus costas. También se prevén lluvias en el centro del país, incluido el Valle de México. En regiones como Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Chiapas se esperan lluvias intensas. Al mismo tiempo, el calor extremo continúa en el norte del país, especialmente en Sonora, Baja California y Chihuahua, por lo que se recomienda extremar precauciones ante estos fenómenos. Internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, condenaron este jueves en una conversación telefónica las acciones emprendidas por Israel contra Irán, indicó el Kremlin. Además, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, advirtió a Estados Unidos que cualquier intervención militar en el conflicto Israel-Irán constituiría un paso extremadamente peligroso con consecuencias negativas realmente impredecibles. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo este jueves que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, no puede seguir existiendo después de que un proyectil iraní impactara contra un hospital de Israel. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó este jueves como espantosos los ataques contra instalaciones de salud durante el conflicto entre Israel e Irán e instó a las partes a proteger los hospitales, al personal de salud y a los pacientes. Estas fueron las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Jessica Mireles. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como @Radio Resultados. Radio Resultados.